Este año de 1969 celebra el Valencia Club de Fútbol el 50 aniversario de su constitución como sociedad deportiva. Mas si su fecha de formación data de 1919, el club había nacido mucho antes, pues desde principios de siglo, y al igual que en otras ciudades españolas, en Valencia se practicaban ciertos deportes, o sports, como se les denominaba en la época, entre ellos el fútbol. Las relaciones comerciales de la ciudad con Inglaterra y los países nórdicos por sus productos agrícolas, especialmente naranjas, permitieron un contacto de los marineros de los barcos de esas nacionalidades con los primeros inquietos esportistas valencianos. Los marinos se las arreglaban para encontrar un descampado y jugar al juego que en Inglaterra estaba teniendo un gran éxito. Algunos mirones se fueron apasionando tomando parte activa más adelante. De ello nacieron varios equipos como el Gimnástico, España, Rat Penat, Deportivo Español y Valencia Club. En 1909 celebró la ciudad la Exposición Regional Valenciana, a la que llegaron visitantes de todo el país. Al acto inaugural, lleno de pompa y boato, asistió el rey Alfonso XIII y en la gran pista central de la exposición se sucedieron los actos artístico-culturales. También el sport tuvo su cabida en forma de una gincana automovilística y un campeonato de fútbol en el que participó el Valencia Club. El elegante público, en el que abundaba el bello sexo, vio los partidos como una extravagancia más de la exposición. Pasada esta, algunos equipos como el Valencia Club, faltos de lugar donde jugar, acabaron por disolverse. Algunos años después, en 1919, algunos exjugadores agrupados por don Gonzalo Medina, muchos de los cuales del Deportivo Español que acababa de disolverse, decidieron revivir el fútbol, crear un campo de juego y formar un club que llevase el nombre de la ciudad. De ello nos hablan los señores Milego, que fue el primer presidente, Fernández, jugador fundador, y Llorca, directivo fundador. Reuníamos antiguos jugadores de los equipos desaparecidos en Valencia en un bar de la calle de Pajares de San Francisco. Y hablando dijimos, vamos a hacer otra vez un club para reunirnos, ya que nos reunimos aquí, para reunirnos y formar un nuevo club que lleve el nombre del Valencia Club de Fútbol. Y efectivamente, así se hizo. Se acordaron los que fueron principales en las reuniones como socios fundadores, que fueron Medina, Milego, Pascual y Julio Gascó, Marzal y claro, y nosotros todos completamente de acuerdo, apoyando todas las cosas que hicierais vosotros, porque nuestras ganas tenían ganas de jugar ya, porque ya estamos sin jugar mucho tiempo y lanzando por todos lados, vamos. Y claro, y luego Gonzalo Medina también era uno de los que se movía mucho en todas las cosas, es decir, que él animaba muchísimo a todos, y claro, pues dijimos, nada, pues a jugar y a jugar. No olvidéis que con ello habíamos conseguido solo nuestro primer anhelo, pero faltaba lo fundamental, el campo de juego. Y gracias a Gonzalo Medina, espíritu generoso, que había conseguido unos ahorros para casarse, los vertió todos para la realización del campo. Este campo de Algirós fue no solamente disfrute del Valencia, sino que el Valencia
alrededor de él los clubes modestos que ya habíamos hablado que desde el año 14, acabada la pista de exposición, vivían una vida o de colegiales o callejera, tuvieron en el campo de Algirós su acogida. Se inauguró el campo el 8 de diciembre de 1919. Durante 4 años, el campo de Algirós fue el primer eslabón importante en el fútbol valenciano. En él se jugaron campeonatos regionales que empezaron a interesar al público. Además, en el recién nacido Valencia destacaban valores como el delantero centro Montes. En 1923, el club local quedó campeón regional y participó por primera vez en la Copa de España. Montes nos habla de ello. En la temporada 22-23 quedamos campeones de toda la región y tuvimos que eliminar la eliminatoria con el Sporting de Gijón y nos correspondió el primer partido aquí en Algirós. Ese día precisamente tenía yo 39 de calentura y tuvieron que darme una cafeaspirina, que fue la primera que tomaba en mi vida. Menos mal que tuve la suerte de que fui yo el que metió el gol de la victoria. Después nos fuimos a Gijón, nos ganaron ellos el partido y el tercer partido que se jugaba entonces fue en Oviedo y nos ganaron por 2-0 y quedamos eliminados de ese torneo. El campo de Algirós le quedó pequeño al Valencia y la directiva abordó el problema del campo nuevo. Leopoldo Costa, Rino y Marín Marinet nos lo explican. Siendo insuficiente el campo de Algirós por la animación y el interés que despertaba el público con ver el fútbol, entonces la Junta Directiva nuestra, en nombre del presidente y el presidente de don Ramón Leonarte, pensó crear el campo de Mestalla. Se inauguró el 20 de mayo de 1923, jugando un partido contra el Levante, que venció al Valencia por 1-0. Siendo el campo los graderíos de madera y capacidad incluso hasta 8.000 espectadores. 4 años después se terminaron las obras de la tribuna de Mestalla y con tal motivo se organizó una fiesta y se celebró un partido en el que se presentó el estandarte valencianista, a partir de estos momentos distintivo del club. Ya bien instalado en Mestalla, el Valencia ganó los campeonatos regionales de los años 1925, 26 y 27. Y en la Copa de España del 28 consiguió eliminar al Real Madrid. Por esos tiempos, la Liga Española se puso en marcha y al Valencia lo clasificaron en el Grupo A de la Segunda División. En ella militó 3 temporadas, las 2 primeras sin pena ni gloria, mas en la tercera, la que finalizó en 1931, se proclamó campeón de su grupo, título que le dio derecho a subir a Primera División, categoría en la que permanece desde entonces. El equipo estaba entrenado por el checoslovaco Anton Fiber y sus principales integrantes eran Cano, Melenchón, Torregaray, Salvador, Molina, Conde, Torre de Flot, Picolín, Vilanova, Costa y Sánchez. Uno de ellos, Valentín Reich, Picolín, nos cuenta el ascenso. Llevamos una campaña extraordinaria, a la par del Atlético de Madrid, hasta el extremo de que en el último partido de Liga, pendientes de lo que hiciera el Atlético de Madrid en Castellón. Nosotros perdimos en Gijón, pero al enterarnos de que el Atlético de Madrid había perdido en Castellón, nos proclamamos campeones de ascenso a la Primera División. Cuando llegamos a Valencia fuimos recibidos extraordinariamente, como tiene costumbre esta tierra, siendo agasalladísimos, nos dieron de prima 500 pesetas si no recuerdo mal. Fuimos invitados por las peñas valencianistas, que existían muchas en esta región. Luego el Teatro Apolo, como de costumbre, nos regaló unos palcos donde se hacían zarzuela, estando llenando el teatro, la cual nos aplaudieron constantemente, dando vítores al club, a Valencia y a la región. Ya en Primera División, el Valencia en sus primeras temporadas solo consiguió clasificaciones bajas. La Copa de España fue otra cosa, pues en 1934 llegó a la final. Uno de los más destacados valencianistas fue Vilanova. Luego de pasar a la semifinal, que eliminamos al Oviedo, pues nos tocó jugar contra el Real Madrid en aquellos tiempos. El Real Madrid pues era un equipo fantástico, llevaba 9 internacionales de aquella época, que es decir mucho, y empezó el primer tiempo
y terminamos 0-0. Luego el segundo tiempo, al empezar, marqué yo el gol de la victoria en un pase pues profundo de Tonín Conde, ¿verdad? Yo me dejé correr la pelota, vi un vacío, me dejé correr, salió Quincoces, salió Siriaco, los dos, y luego empujé la pelota a la parte derecha que estaba Zamora, ahora arrodillado, no sé si es que resbaló. El caso es que no pudo detener el balón y así marcamos el primer gol. En el segundo tiempo, pues una jugada del Hilario Marrero, entonces un tiro fuera del área, nos marcó el gol del empate. Y ya finalizando la Azcano, una jugada personal, pues nos marcó el gol de la victoria. Fue una final pues muy reñida, igual pudo ganar el Madrid que ganar nosotros. Terminada la Guerra de Liberación y reanudada la actividad deportiva en España, el Valencia se clasificó octavo en la Liga de 1939-40. Mas en la siguiente lograba encaramarse hasta el tercer lugar y ya el equipo pletórico de facultades llegó por segunda vez a la final de Copa tras eliminar al Atlético de Bilbao, Sevilla y Celta de Vigo. En la final, celebrada en Chamartín y ganada por 3-1 al Real Club Deportivo Español de Barcelona, lo más sobresaliente fue la delantera formada por Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostiza, que se ganó el sobrenombre de delantera eléctrica. Uno de aquellos, Amadeo, hoy segundo entrenador del club, nos recuerda la final. El primer título nacional que conseguía el Valencia Club de Fútbol en Primera División. Fue en el año 40 en Chamartín Viejo, hoy Estadio Santiago Bernabéu, donde vencimos en la final del campeonato de la Copa Generalísimo al Real Club Deportivo Español de Barcelona por 3-1. Entonces el Valencia pasaba por unos momentos muy buenos, pero evidente de ello fue que, aparte del partido que nos salió, que fue un partido redondo, jugamos contra un español que estaba en plena forma, jugamos todos un buen partido, fue un partido que de los pocos relativamente que se ha visto jugar fútbol, porque en las finales suele darse ese caso de que mucho ahínco, mucho coraje, pero fútbol relativamente poco. El gran momento que atravesaba el equipo le llevó a conquistar en la temporada siguiente el título de Liga, ratificando así su supremacía nacional. De ello nos habla Edmundo Suárez, el Gran Mundo, desde su cervecería en una céntrica calle de Valencia. Esta temporada del 42 marcó un hito en la historia del Valencia, puesto que 5 jornadas antes de terminarla éramos campeones de Liga ya. También como consecuencia trajo el máximo goleador de la Liga, y en el último partido que jugamos contra el Gijón, que marqué 2 goles, aventajé a César en 27 tantos contra 25. Y aquí ocurrió una anécdota muy curiosa que voy a contar. En el último tanto que marcamos al Gijón, Méndez, el delantero centro, corrió hacia nosotros para decirnos que no marcáramos bastante. Al terminar el partido requerido por mí, para decirle el por qué me decía esto, me dijo que había acertado el pleno de la quiniela, como así fue en efecto. Están viendo ustedes el partido de Liga Atlético Aviación Valencia de la temporada 1943-44, en la que el Valencia conquistó su segundo título de Liga a pesar de perder este partido por 4-2. El Atlético Aviación, así llamado entonces el Atlético de Madrid, fue un gran rival en aquella liga, en la que quedó segundo a 6 puntos del Valencia. Un Valencia que contaba con unos hombres que en casi su totalidad vistieron la camiseta internacional. Eran los Eizaguirre, Álvaro Juan Ramón, Ortúzar Iturrás Pelecue y la delantera eléctrica, a la que se le había añadido Igoa. También destacaban en el equipo Monzó, Elzo, Giraldós y Pechuán. Este nos explica la campaña. Tras una primera vuelta bastante difícil, en el que nos seguían el Castellón y el Sevilla, tuvimos una segunda vuelta con mucho coraje, con mucho cariño en defensa de los colores, para virtualmente, faltando 7 jornadas para finalizar la Liga, obtuvimos el triunfo de campeones. En este equipo, en el que existía mucho compañerismo, en el que destacaban poderosamente y fiel reflejo tantos internacionales como Epi, Gorostiza, Mundo, Ignacio Eizaguirre, pasamos a conseguir este título gracias y al recuerdo a don Eduardo Cubells, que demostró su capacidad técnica para llevarnos a conseguir este campeonato. En el historial del club vienen luego la racha de 3 finales de Copa, todas ellas jugadas en Barcelona y todas ellas perdidas.
Iturraspe comenta cómo fueron recibidos después de estos fracasos. Es el equipo que quedó campeón de Liga en el año 43-44. Después de este campeonato es cuando jugamos las 3 finales seguidas de Copa, que perdimos las 3. Por cierto que, como la afición estaba muy ilusionada con que el Valencia quedara campeón de Copa, ya que el equipo estaba formidable, la primera final que perdimos, pues llegamos a la hora acostumbrada. Pero la segunda ya la tuvimos que venir de noche, porque la gente estaba un poco en contra del equipo. Y la tercera, pues la tercera llegamos de madrugada, porque vamos, ya nos querían pegar. La Liga de 1946-47 fue emocionante hasta la última jornada. El Valencia conseguía su tercer campeonato gracias al gol averás. Nos lo explica Ignacio Eizaguirre. Bueno, realmente en la época de fútbol más destacada en mis intervenciones creo que fue, sin ninguna duda, la época de Valencia, 10 años, del 40 al 50, títulos de Liga, 3 títulos de Liga, 2 de Copa, debut Copa Internacional, y realmente uno de los títulos de Liga se dio la nota curiosa de que tenían que haber otros resultados que favorecieran el nuestro. Coincidió un partido Madrid-Atleti que ganó el que menos esperado de los dos en el campo rival, y entonces con un triunfo nuestro en casa de carambola fuimos campeones de Liga. Pero esta es una de las facetas del fútbol. Realmente en la época del Valencia ha sido la mejor, la de mejores recuerdos, y por lo tanto de la que más firme ha quedado en mi vida deportiva grabada. En esta misma liga, ganada con algo de suerte, debutó en las filas valencianistas un jugador que llegaría a ser uno de los mejores medios de España y 23 veces internacional, Puchades. Ahora que parece que los títulos de Liga están tan escasos, yo tuve la satisfacción de jugar la última que ganó el Valencia, o sea, la del 46-47. Y cuando el señor Pasarín me hizo debutar en Vigo, esa liga precisamente, pues ocurrió la siguiente anécdota. Don Luis Colina me hizo ir a Sueca rápidamente a por la maleta y la ropa. Yo, acostumbrado en el Sueca a llevarnos la comida, pues al llegar al club y a abrir la maleta, pues todos los compañeros se pusieron a reír, claro, como no era costumbre en la Valencia. Una muestra del juego primoroso del Valencia de aquellos tiempos fue este partido jugado durante las fiestas navideñas contra el campeón argentino San Lorenzo de Almagro y que empató a 1 con goles de Epi por el Valencia y Alarcón por los rioplatenses. En las 2 temporadas siguientes, el Valencia tuvo que contentarse con el segundo lugar en la Liga, pues el Barcelona estaba pujante y se las llevó. Pero en la Copa de 1949, el club volvió a estar en la final. Final que gana ante el Atlético de Bilbao, consiguiendo así su segundo trofeo de Copa. La final del 49 contra el Atlético de Bilbao era una especie de revancha para nosotros, puesto que en 2 finales anteriores nos habían ganado. Pero aquella mañana fue un poco triste para mí, puesto que Epi estaba empeñado en marcharse del Valencia para ir a su casa a San Sebastián y dejar el fútbol. Requerido por mí para que no hiciese tal cosa, me dijo que él a la tarde marcaría un gol de la victoria y que luego se iría a su casa. Entonces le dije yo, si es así, te puedes ir cuando quieras. La final aquella tarde fue una final magníficamente jugada por el Valencia, en la cual resultamos vencedores por 1-0. Fue un partido muy bonito, puesto que en aquella época el Athletic de Bilbao contaba con aquella famosa delantera de Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. Ahora que también el Valencia contaba con aquella otra de Epi, Paseguito, Mundo, Igoa y Seguí. Y por lo tanto fue mejor la nuestra y salimos vencedores y nos vengamos un poco de las 2 derrotas sufridas anteriormente. El recibimiento que Valencia dispensó a sus campeones esta vez fue apoteósico. Una gran muchedumbre se reunió para vitorear y abrazar a sus jugadores, que fueron a ofrendar la copa a su patrona, la Virgen de los Desamparados. Luego, 6 temporadas en las que se consiguieron clasificaciones intermedias en la Liga y poca fortuna en la Copa. Hasta que en 1954 volvía a ganarse esta. Jacinto Quincoces fue el entrenador de toda esa campaña. Tuve la gran suerte que este primer año de mi estancia aquí en Valencia conseguimos para nuestros colores el título de campeones de España de la Copa de Su Excelencia el Generalísimo. Entonces
quedé aquí en vista de del buen trato que me dieron, me quedé aquí y un año y otro hasta 6 años consecutivos, que entonces era un récord como entrenador. Y a la 6ª temporada tuve la gran oportunidad otra vez, la gran suerte, de volver a conseguir el Campeonato de España Copa el Generalísimo. Esta fue, llamémosle, parece un título raro, esta fue mi última copa, esta. Vale la pena insistir sobre esa final, pues el rival era el Club de Fútbol Barcelona, que llegaba por 4ª vez consecutiva a ella, habiendo ganado las 3 anteriores. Pasieguito, que fue uno de los destacados, nos explica. Fue una final muy bonita, como todas, y sobre todo para mí, concretamente, porque ganamos muy limpiamente al Barcelona por 3-0, y fue un partido muy bonito. Me acuerdo concretamente de los goles. El primer gol fue un pase mío de Fuertes, y Fuertes pues con un chutazo imponente que entró por todo el ángulo, y fue el primer gol. En la segunda parte, a un centro de Seguí, también Badenes de volea metió el segundo gol. Y ya pues cuando faltaban unos 10 minutos, Fuertes pues metió el tercero. Así se culminaba una gran hazaña. Otra que llegaba a feliz término era la finalización de las obras de ampliación del terreno de juego. El Gran Mestalla era una realidad. Uno de los que habían luchado por ello fue el actual secretario general, don Vicente Peris Lozar. El campo de Mestalla, prácticamente con sus 60.000 espectadores, es una joya del Valencia, realmente pues próxima a la celebración de la Boda de Oro. Quizás sea la mejor embajadora deportiva, quizás sea la mejor tarjeta de presentación, porque, vuelvo a repetir, nuestra entidad, representada patrimonialmente por este magnífico campo, es hoy en día uno de los campos más perfectos de Europa. En lo que se refiere a su instalación, en lo que se refiere a los asientos y en lo que se refiere a la cosa óptica de poder presenciar el partido. A partir de 1955 empezó para el Valencia una mal llamada época de decadencia, pues esta consistió en bajones de juego y sus consiguientes reajustes del equipo, combinados con el gran momento de otros clubes, especialmente el Real Madrid, acaparador de trofeos nacionales e internacionales. Hasta que en 1962, en la Copa de Ciudades en Feria, el Valencia llegó a la final junto a otro club español, el Barcelona. Esta se jugó a 2 partidos. En Mestalla, el Valencia había ganado por un rotundo 6-2. El partido que están viendo fue el de vuelta en el Nou Camp, en el que el Barcelona no pudo remontar el tanteo empatando a 1 gol, quedando para el Valencia el preciado trofeo. Al año siguiente, el club de Mestalla repetía la gesta, esta vez frente al equipo yugoslavo Dinamo de Zagreb. El Valencia cumple medio siglo no solamente dedicado al fútbol profesional, sino también alentando y apoyando otros muchos deportes amateurs de los que salen hombres preparados a enfrentarse a las aventuras o desventuras de la vida, pues en el deporte han aprendido a saber ganar y perder. Este concepto lo aclara muy bien el presidente del club, don Julio de Miguel y Martínez de Bujanda. Nuestro club lleva 50 años de existencia, su cincuentenario lo celebramos este año, y sin duda ha cumplido un amplio fin social. El fútbol es un deporte, el más popular de los deportes en Europa y en España, que significa la práctica de 11 atletas dedican a un deporte para obtener una victoria o para saber encajar una derrota. Si lo primero es siempre una cosa gloriosa, lo segundo tiene una ejemplaridad extraordinaria. El hombre que sabe, el deportista que sabe encajar una derrota, es un buen ciudadano del mañana. Si a eso añadimos que la asociación en el mundo moderno es necesaria y que nada mejor que el fútbol para lograrla, puesto que hace falta el esfuerzo armónico de 11 para obtener un resultado positivo,
habremos hecho una gran enseñanza, habremos dado una gran lección a estos hombres, a estos futuros hombres que han de regir un país en el futuro. En 1967 volvió el Valencia a estar en la final de Copa de Su Excelencia el Generalísimo contra el Atlético de Bilbao. Final muy bonita y bien jugada por ambas partes, especialmente por el Valencia, que se impuso por 2-1. Algunos de los jugadores que ganaron aquella última Copa para el club nos dan sus impresiones sobre dicha final. Paquito. La final tuvo como espectáculo una cosa muy maravillosa. En sí, el colorido del mismo público y después la final, que resultó como partido de fútbol muy bonito. Poli. Para mí fue la mayor alegría de mi vida, tanto por los hechos del partido como por el recibimiento que nos hicieron en Valencia. Sol. Un partido extraordinariamente emocionante, sobre todo porque llegar a una final no es cosa que se repita frecuentemente, y de luego el recibimiento que nos hicieron en Valencia ha sido algo que no olvidaré nunca. Guillot. Pues para mí fue una alegría muy grande porque era el primer trofeo que he conquistado jugando en el Valencia en competición nacional, y el recibimiento aquí fue una cosa que no se puede hablar, o sea, con palabras. Claramunt. Fue un día muy emocionante porque para mí, siendo los primeros años que jugaba en el Valencia, pues ganar una final me daba una gran aliciente para mi vida deportiva. Y el guardameta, Abelardo. Esto ha sido lo mejor que hubo en mi vida deportiva hasta hoy y ha sido de lo más maravilloso, sobre todo el recibimiento de Valencia. Valencia Club de Fútbol. 50 años de historia. Valencia Club de Fútbol. Más de 500 trofeos conquistados. Valencia Club de Fútbol. Hombres con temperamento que hicieron grande el club. Jugadores que le dieron días de gloria. Valencia Club de Fútbol. 25.000 socios y una ciudad entera alentando a su club. Valencia Club de Fútbol. 50 años al servicio del deporte y una esperanzadora mirada al futuro. Desde que cumplió el Valencia las bodas de oro, nuevos éxitos ha conquistado el club. 3 finales de Copa y un título de Liga. Este en la temporada 1970-71. Jugaba el Valencia y el Español en Barcelona. Y al conocerse los resultados de los partidos que daban el campeonato al Valencia, los seguidores invadieron el campo de Sarriá. La alegría, los cohetes, las pancartas y las banderas se desbordaron por el césped. El recibimiento que hizo la ciudad a su equipo fue una vez más apoteósico. Y el ayuntamiento levantino felicitó a directivos y jugadores.
Alfredo Di Stéfano, que desde hace 2 temporadas es el entrenador del club, ha confirmado sus éxitos que alcanzara como preparador del Boca Juniors. Di Stéfano es un técnico en la medida lógica que correspondía a su reciente historia como jugador excepcional. ...1972 ha sido un año luctuoso para el Valencia. Vicente Peris, hombre ligado al club desde la infancia, con una extraordinaria capacidad de organización y por tanto uno de los valores directivos del fútbol español, fallecía repentinamente el día de San José, cuando toda Valencia celebraba la fiesta de sus fallas. Pero la vida sigue. El Valencia ha de continuar su historia. A Valencia le correspondería el cierre de la temporada oficial con la final de la Copa del Generalísimo en Madrid. Perdió el partido, pero los valencianos dieron su fe de vida con la animación ofrecida por 25.000 espectadores, portadores de banderas y pancartas del club, merecedores de mejor suerte y orgullosos, al menos, de que su equipo fuera capaz de jugar una gran final.